Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Aquí estamos en Geopolítica para ver todo lo que ocurre en el mundo ahora mismo, lo que ocurrió en las últimas horas. Geopolítica por todas las plataformas de 14 TV, en las redes sociales, del audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, etcétera, etcétera. De aquí hasta las 9 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Y Jorge de León, que es un león de verdad. Lo único que le falta para ser león es que no es escogidista. Sí, yo soy escogidista. Tú eres escogido, pues tú eres A completo. ti, amigos televidentes, amigos radioyentes, que te conectas siempre con nosotros a través de las diferentes plataformas. Bienvenidos a bordo a esta embarcación de geopolítica. Vamos a tratar de todo hoy. Es todo, como dijo la amiga. Dijo que a todas, Dijo, sí. como dice el cuento. Es un cuento muy viejo ese. Sí. Y mucha gente no sabe por qué. No, dije, como la madre. A la madre no, a la madre no. A la madre no. Que a la madre no, él dijo que a todas. No. Bueno, él dijo esto. Pero hay otra historia de un asalto a un convento. Ese mismo, ¿eh? No, ese es otro. Ah, ok. Ese fue otro convento. Después cuando llega la policía, ¡ah! Dice la madre, a mí me querían envenenar. Ah, sí. A mí me querían envenenar. Lo repitió como 20 veces, dijo la policía. Pero, ¿y por qué ¿Y por qué la madre dice que la querían envenenar? Sí, porque uno de ellos dijo, vamos a echarle un polvito a la madre. Y como el lenguaje español para... La querían envenenar con el café. Sí, como el lenguaje español es tan rico y tiene tanta vertiente, Usted coge la que usted quiera. la que usted quiera. Usted lo coge de ahí. No hay nada de deporte, ¿eh? Sí, siempre los deportes Están nunca tranquilos terminan. los deportes. Los deportes nunca terminan. Siempre hay novedades. La Grandes Ligas está en su fase final. Sí, Están en los puntos de clasificación, especialmente la modalidad que se ha adoptado. El wild card. Ese buen cara genera una expectativa. Tú sabes que eso es comercial. Siempre hay 3, 4 equipos. Es que los deportes en sentido general se han convertido en una unidad de los pueblos y una entretención más que importante en cada una de las disciplinas que se practican Es en el una mundo. industria. Y es una industria. El wild card lo que hizo fue agregarle un poco más de emoción al final de la campaña. Porque antes se pasaba de los eliminados, entonces quedaban los equipos para la serie divisional y luego la serie divisional y luego la serie... La semifinal y después la final. La final de cada liga. La final de cada liga y después Y la después final. la llamada serie mundial, que no es mundial nada porque nada más son 2 equipos de Estados Unidos. Pero igual, entonces le agregaron... Lo de la Liga Nacional contra la Liga Americana. Exactamente. Luego le agregaron el wild card, que es La clasificación. es una serie previa a la divisional. Por eso esa parte del espectáculo le agregó, o sea, al espectáculo, a la industria de ese espectáculo que es el deporte de Grandes Ligas, del béisbol de Grandes Ligas, le agregaron ese tramo de comercio El mejor, que llena tanto como la serie divisional. Exactamente. El mejor segundo lugar pasa a las semifinales de la división de conferencia. división. Y eso genera una expectativa. Conferencias porque no, conferencias es en fútbol y sí, y en cada, y en básquetbol. en cada una de las Son ligas. ligas. En cada una de las ligas le genera esa. Y esas son las cosas importantes porque los que más invirtieron y desarrollaron en el mundo antiguo, histórico, en deporte o en la entretención, hasta llevarlo como un elemento político, fue Roma. Sí. El Imperio Romano implementó los juegos y construyó la infraestructura más importante de la antigüedad para la celebración de esos juegos, que es el Coliseo Romano. Bueno, los juegos más antiguos son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos Del Olimpo. de Grecia. Del Olimpo.
del Olimpo de Grecia. Pero era más o menos siempre a cielo abierto, era algo que se practicaba, tiro a la flecha, carrera, pero esto le dieron, el concepto romano es que le da esa condición de concentrar mucha gente en un punto. Pero mira, hay deportes que sobreviven al inicio de Sí, porque las Olimpiadas. Son las habilidades humanas naturales, correr, cazar, exacto, salto. Esas son cosas que eran las habilidades humanas naturales en la cual los ejércitos que se desarrollaban o las legiones que se desarrollaban para los combates tenían que estar entrenándose, y en esos entrenamientos lo que hicieron fue que lo hicieron público a través del deporte. Claro. Mira, a propósito de béisbol, creo que el día 16 de octubre, ahora que comienza la temporada de béisbol de invierno, otoño-invierno en la República Dominicana. Pero hablando de las grandes ligas, y a propósito también del celo que tienen ahora los equipos con los llamados esteroides, con los llamados... Y no es para menos. El control de esas sustancias el centro antidopaje que se buscan para un mayor rendimiento. Yo en una oportunidad yo escribí fueron dos artículos que yo hablaba de esteroides y la hipocresía. ¿Por qué? No sé si recordarán los seguidores del béisbol que hace unas 3 décadas ese deporte decayó de manera significativa. El béisbol en los Estados Unidos estaba de capa caída, y entonces, como es una industria que genera tantos recursos, la liga entendió que, o sea, el comisionado, lo que maneja la liga, maneja las ligas, entendió que había que buscar un mecanismo de cómo resolver el asunto. Nuevamente la gente a los estadios. Y es que antes, ustedes recordarán, los que están un poquito como nosotros, que le dieron seguimiento a lo que eran los grandes lanzadores de aquella época, Juan Marichal, Sandy Koufax, Bob Gibson, Tom Seaver, para mencionar algunos, Nolan Ryan, así, una región de grandes lanzadores que estaban los 9 innings, y a veces el juego era se iba a extra inning y los lanzadores estaban ahí. Y la historia, el histórico duelo entre Waterspan y Marichal. Esas 18 entradas. Entonces... O sea, 2 juegos. 2 juegos. Y don Juan ha hecho la narrativa histórica. De por qué él seguía. ¿Sabe que el manager de San Francisco entraba para sacarlo? Y él le decía, pero él es mayor que yo y sigue lanzando. Mientras él que me lleva unos años a mí siga lanzando, yo voy a seguir. Bueno, y ahí terminó el juego, creo que fue 2-1. Pero bueno. Con Willie May, de acuerdo con Willie May le dio un honrón. Sí, exactamente. Que Juan Marichal la hace buena. Que murió hace poco. Sí, y Willie May se acercó y le dijo, oye, voy a terminar esto. Vamos a terminar esta vaina. Esta vaina. En buen dominicano. No, se lo dijo en inglés. Bueno, entonces, ese espectáculo de lanzadores de grandes jornadas y de lanzadores que ganaban 26 juegos, 27 juegos llegó a ganar Marichal. Y sus contemporáneos ganaban 22, 23 juegos, 24. Lanzaban, completaban los juegos, una cosa impresionante. Marichal llegaba en cada temporada, completaba más juegos que los que ganaba. Exactamente. Entonces, los dueños del espectáculo entendieron, ya eso no era posible, ya los lanzadores tiraban 7, o como se tiran ahora, cuando un lanzador tira 7 entradas, es un campeón. Y cuando completa, pues, es una estrella, una superestrella. Pero ¿qué ocurre? Que la emoción del juego no es que ponchen a alguien, a menos que esté la base llena.
La emoción de juego es el jonrón. El jonrón, cuando levanta, el jonrón es que levanta a la grada. Bueno, pero estaban bajando los jonrones. ¿Qué hicieron los ciudadanos muy pulcros de la liga que permitieron el esteroide? Más que permitir los esteroides, también Se hicieron de la vista gorda. Ellos sabían que se usaban para el rendimiento, pero además hicieron dos acciones más. Y dos cambios importantes. Cambiaron la bola. Acortaron los estadios, Los estadios. Y pusieron la bola a correr más. Y pusieron una bola que es mucho más rápida. Entonces ahí que tiene más solidez. La emoción, el jonrón, ¿cómo se llama? Duelo de jonroneros, levantó el juego de nuevo. Y ahí surgieron Mark Maguire. Y por eso yo decía en ese artículo que es una hipocresía de marca mayor eso de estar ahora persiguiendo el esteroide cuando ellos lo fomentaron en su momento, como un elemento de atracción para el béisbol. Ahí surgieron Maguire y Sammy Sosa como sí, los gente grandes así, actores de esa década, donde la gente vivía pegada del televisor esperando a ver quién dio jonrón hoy y no, mañana y le toca batear. Sí, entonces las cadenas noticiosas se entraban en contacto en los momentos que cualquiera de los dos estaba en el turno al bar, claro, con una finalidad de darle seguimiento, y fue toda una estrategia bien llevada, bien manejada, que atrajo a mucho público, y no solamente eso, sumó mucho público de otras naciones. ¿Y qué deporte es este? Entonces comenzó también la importancia en otros países, y hay que decir que Sammy Sosa tuvo gira, el dominicano, por Japón, China, sí, por todas esas regiones orientales, como un héroe, y un hombre que dio en 3 ocasiones más de 60 dio honrones. 66, 60, 62 y 66 en 3 ocasiones, o sea, una hazaña impresionante. Entonces, para que tú veas hasta dónde llegan la hipocresía, que esos dos individuos nunca van a entrar al Salón de la Fama. Pero la hipocresía se genera también, y cuando tú lo trasladas al aspecto político, igual sucede con los estupefacientes, sustancias controladas y dirigidas, la droga, sí, para que hablemos de manera clara. A final de cuentas, lo que crearon, lo que fomentaron el mercado y las que fomentaron el consumo, entonces después pasan a ser los actores de la persecución. Mira, ayer hablábamos Orlando y yo un poco de ese encuentro que tuvo el presidente Abinader con el presidente Biden, donde el mandatario de Estados Unidos le encargó al presidente un liderazgo junto con Bélgica para liderar un grupo de países que va a tratar, porque eso de luchar contra eso, a tratar de cómo encuentra una salida al tema de las drogas sintéticas. El llamado fentanilo. El fentanilo y otros nombres, otros componentes sintéticos, pero el fentanilo, que es un medicamento. Una sustancia química hecha en laboratorio. Farmacéutica. Con unos efectos devastadores. Sí. ¿Cómo es? Devastadores. Devastadores. Pero entonces, así es, un poco también metiendo la hipocresía, que tú hablabas metiste ahí de refilón para caer en lo político. Nosotros, o sea, la historia del mundo reciente, porque siempre ha habido droga, lo que hay. Y en toda la cultura ha habido alucinógenos. Cuando los españoles y los europeos llegan a América, se encuentran que los indios tenían actos de consumo de sustancias para sus ritos y para sus fiestas que eran completamente alucinógenas. El cachimbo es un nombre indígena, ¿verdad? Sí. De aborigen. El cachimbo, taíno, el yaque y muchísimas ciudades. Barahona es una ciudad que es un toponimio, un vocablo de origen indígena. Asua. No, Asua es... Higüey. No, Asua es castellano. Higüey. Asúa. Higüey sí, porque bueno, casi calvo. El cachimbo, los europeos se encontraron con el cachimbo, los indígenas fumando su cachimbo.
¿Qué era que tenía ahí? Era droga. Y bueno, ellos también lo probaron y se arrebataban. Pero donde quiera que ha llegado una invasión de los Estados Unidos, ha llegado la droga. Hay como un componente importante de... Es como... Mira, es como el soldado desconocido. Hay dos elementos muy especiales en la historia mundial que cataloga ese manejo expediente de doble moral que mantiene siempre Estados Unidos con temas como Estados Unidos y otras potencias, porque tampoco nos la gran mayoría. A final de cuentas, la solución más adecuada para eso hay que lograr de una manera controlada, legalizarla, para que el comercio sea controlado y dirigido. Yo no me refiero mucho a este tema, eso no lo van a porque a final de cuentas, no lo van a legalizar. A final de cuentas, a todo al que ponen a perseguir, a controlar o a dirigir en algún aspecto de ese comercio, termina siendo socio de lo contrario. Y jueces, policías, claro, militares, banqueros, a todo el que ponen en la cadena se convierte en un socio de lo contrario de lo que ahora los presupuestos no pueden estar sometidos a eso. Pero yo quería mencionarte dos síntomas. No, pero no, espérate, antes de que tú menciones eso, el tema de la legalización, y ahí volvemos a la hipocresía. Tú sabes, amables televidentes, ustedes saben que la lucha para que no se legalice la droga no es ni de seguridad ni de salud pública, que es económico. Económico sí, porque entonces ese dinero no se inyecta de manera fresca. Dinero que ellos le llaman la lavadora o sucio, que hay que lavarlo. No lo pueden represar. No lo pueden represar. Así como no pueden represar el dinero del cigarrillo, ni pueden represar luego de la llamada prohibición de los años 20 y 30, que el alcohol que tenía un componente delictivo importante, y ahí están las series y las novelas y los libros, etcétera, que no son anécdotas, son hechos reales. Bueno, cuando le quitan la prohibición, ¿qué pasó? Se horizontalizó la producción de alcohol. Se organizó. Y ahí el Estado lo que hace es que cobra impuestos. Cobra impuestos y ahora le han puesto a nivel mundial el sellito de que el consumo de esto es peligroso y a nivel publicitario. Sí, y se tiene el control, igual que el cigarrillo, de que en ciertos espacios no puede venderse y eso. Pero yo quería si legalizan la droga, para que tú pases, sí. Si legalizan la droga, bueno, se convierte en un comercio igual de cigarrillo que va a haber una venta en cualquier negocio, así como hay venta de cigarrillos, venta de romo. De hecho, y le quita la parte delictiva. Y donde se ha legalizado, lo que se ha hecho es que se han puesto tiendas especiales de expendio y se le asigna a los consumidores una cantidad determinada. Yo no me refiero mucho a este tema porque es tan conflictivo. Porque porque mete miedo. Y la noticia que usted pueda... Y los cobardes no lo asumen. No lo asumen. No eres cobarde, ¿eh? No, a mí no. Yo no tengo problema. Yo no me hago eco, por ejemplo, de la noticia de los cargamentos que atrapan y eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no sé a quién estoy sirviendo. Exactamente. No sé. Entonces, al no saber a qué sector se está beneficiando de mi comentario, entonces yo prefiero no hacerlo. Porque usted no sabe si está dañando o está contribuyendo. Bueno, siempre que tú emites un juicio, aunque sea lo más tonto posible, más light posible, tú afectas o beneficias a alguien. Entonces te decía, mira, Estados Unidos tiene en ese tema un pico muy especial. Es la única nación del mundo históricamente que ha firmado un contrato de su gobierno con otro gobierno autorizando la comercialización, consumo y tráfico de esa sustancia. ¿Tú sabes qué contrato es? El contrato de la construcción del canal de Panamá, que cuando los franceses, que fueron los que iniciaron esa obra, la abandonaron por problemas de salud y presupuestario, por la malaria que lo atacó muchísimo. Sobre todo presupuestario. Pero el presupuestario y económico fue el determinante. Estados Unidos compró el proyecto y lo terminó. Pero lo terminó, ¿usted sabe con quién? Con mano de obra china, obrero chino.
que murieron cantidad enorme. Pero entonces, y como en China siempre todo es mucho. Todo es mucho, efectivamente. Murieron mucho, pero siempre había. Pero una de las condiciones de la reformulación de contrato es que había que suministrarle una ración de hachís a cada chino que estaba trabajando ahí. Estados Unidos firmó su contrato para el suministro a cada chino que trabajaba en esa importante obra, que es un ícono para el mundo y que hoy cerrarlo, o como estuvo cerrado hace unos meses, producto de del cambio climático y la reducción de las aguas del lago Gatún, que es que suministra no tuvo al cerrado, canal, tuvo disminuido. Una disminución del tráfico. Se vio el aumento que se produjo en el comercio y en las mercancías de consumo, porque la cantidad de comercio y de mercancía que transita por ese canal es una cosa increíble. Sí, que no se concibe el comercio en esta etapa de la historia sin el canal de Panamá o el canal de Suez. El canal de Suez. Esas vías interoceánicas que por los permitieron... estrechos, el estrecho de Osmur, el estrecho de Malaca, el estrecho de Bosforo, Bueno, que son los puntos estratégicos. Pero eso que tú mencionaste son naturales. Son naturales. Igual que el estrecho de Magallanes. Pero ya el canal de Suez y el canal de Panamá son dos obras artificiales. Sí. No se concibe el mundo de hoy, el intercambio comercial, al volumen que se lleva a cabo, sin esas vías de comunicación. Esas vías fluviales, que comunican océanos. Son marítimas esas. Y marítimas. Sí, sí. Fluviales, al final de cuentas, de agua. Fluviales son de río. Fluviales son de agua. Fuera de eso. De flujo. El fluvio. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir con esta perorata de jueves. Mira, Jorge, ayer fue el turno del presidente Luis Abinader en la ONU y habló ahí bastante. El turno de poder hablar, ¿Qué fue lo que dijo de Haití? Dijo, el presidente advirtió que en la ONU que el colapso de Haití afectará a la región. Bueno, ese mismo bolero, como es la canción de Rafael, lo escuchamos tantas veces que uno dice... Y tiene que seguir, como que se convierte en algo que no tiene que seguir insistiendo. El presidente dio de nuevo su voz de alarma en los escenarios internacionales, esta vez en la ONU, en la asamblea. En la ONU. En la asamblea que se celebra cada año, donde asisten. A mí me encanta el muro verde del fondo, que es como un malvo travertino. Porque habla verde. Porque el tema de de hoy de esta asamblea no es el muro verde, no es verde. ¿Cuál es el tema? Si tú Yo creo que es algo de verde. A eso hemos llegado. A eso hemos llegado en el mundo, que la importancia que tiene la ONU y el foro importante que es, donde van los presidentes y los ministros y los cancilleres a hacer las exposiciones de las cosas que cada país tiene que exponerle al mundo. ¿Esa corbata es negra o qué? Parece negra. Me encanta. Aunque el saco es azul. Sí, está bien. Me hubiera quedado mejor con una camisa blanca. Sí, porque el muro es verde. Pero no, y me gusta que el presidente haya ido con una corbata negra a la ONU. Sí, porque tenemos que estar de luto nosotros. Claro. Sí. Claro, tú sabes lo que está pasando. Y el marco del reclamo del presidente del asunto haitiano se dio dentro de... No, pero no por los haitianos, el negro no por los haitianos, estoy diciendo. No, tú lo estás diciendo por las muertes que se están produciendo en el mundo, por las guerras fraticidas que hay en proceso. Pero también se dio una manifestación frente al Palacio Nacional de la comunidad haitiana residente en el país, que es muy numeraria, reclamando y vociferando con la finalidad de que se les reconozca su estatus migratorio en el país y que se le dé la condición de
Más que migratorio, eso es estatus nacional, porque ellos quieren la ciudadanía dominicana. En este caso, la nacionalidad. Pero ahí ellos tienen una contradicción mayúscula, porque ¿Cuál bueno, no quieren saber de la nacionalidad. Ellos quieren la nacionalidad dominicana por las cosas que pueden. Ellos quieren el gentilicio. El gentilicio. Pero todo lo demás asociado a dominicano no le importa. Pero no le importa, pero detectan los conceptos generales de lo que es la dominicanidad. No quieren cantar el himno en las escuelas. No. No quieren hacer una parada ante la bandera. Entonces ellos lo que requieren es la nacionalidad de aquí, pero que se pongan las simbologías propias de sus orígenes. La simbología haitiana. Hay un dato importante que el presidente abordó y dijo que en las escuelas dominicanas hay alrededor de 200.000 y tanto extranjeros, de los cuales más de 175.000 son haitianos. Y que no es verdad que aquí se maltrata a nadie, porque si se maltratara no se abrieran las puertas tanto de los hospitales, de las escuelas, de los trabajos, de todos los ambientes de la República Dominicana, que eso tira por el piso el alegato tanto interno de aquí de los haitianos como de los elementos haitianos en su país, como en la llamada comunidad internacional. Ahí es que quiero llegar, a la comunidad internacional, porque he visto unos cuantos reportajes de esos que se están difundiendo en las cadenas de otros países, de otras naciones, que son propiedad de los estados, en la cual están dando mucha beligerancia. Estuve viendo un reportaje, por ejemplo, de la Deutsche Welle, que es alemana, que es el canal oficial del gobierno alemán, dándole una cobertura precisamente a este tema de la situación de los haitianos y de la migración en el país, y haciendo unos juicios de valores que no se corresponden con esa realidad de lo que representa y de lo que ha hecho República Dominicana y el país para poder atender, ayudar y colaborar con el pueblo haitiano, cosa que no han hecho los alemanes ni con otras naciones, ni con nosotros, ni con los propios haitianos, porque los haitianos lo que necesitan es servicio, lo que necesitan es seguridad, y sería importante que una cuota importante de haitianos puedan llegar a Alemania para que el trato que se le dé sea el que ellos propagan que debe dársele en toda parte del mundo, porque la migración es migración, y los dominicanos cuando salen del país lo tratan como emigrantes. Y por eso estamos recibiendo, en la semana recibimos 2 aviones cargados de emigrantes dominicanos residentes en Estados Unidos, porque permanentemente están mandando. Son delincuentes, no son gente cogida en la calle, no son personas detenidas en las calles porque son por su condición de inmigrantes irregulares, no son esos que envían para acá, no son así, son delincuentes que salen de la cárcel, le puede cumplir su condena o mediante arreglo para salir rápido de ellos. Sí. Y lo mandan acá con un importante entrenamiento delictivo. Ahí quería caer. Que entonces... Sí. Se van a hacer sus estudios y especialización en delincuencia en Estados Unidos. Pero hay que decir, porque hay que ser justo. Hay que ser justo. No podemos confundir una cosa con la otra. Estigmatizar a las personas que han sido repatriadas después de haber cumplido condena. Las estadísticas dominicanas, y excusen este incidental que nos estamos desviando del tema, las estadísticas delictivas en el país, sobre hechos delictivos en el país, registran un altísimo porcentaje, un muy bajo mínimo porcentaje de la participación de dominicanos que han repatriados, con expedientes habiendo cumplido condena por hechos muy graves en los Estados Unidos. Sin embargo, su involucramiento en hechos delictivos en el país es muy bajo. No podemos tampoco venir a confundir. Entonces, con el tema tanta mentira, tú decías que por qué los alemanes no le abren las puertas a los haitianos. Bueno, ellos dirían, es que con los africanos,
que vienen de África, ya tenemos suficiente negro. Pero hacen lo contrario. Alemania ha cerrado su frontera. Sí, Tomó la decisión. Pero ya tiene mucha inmigración africana. No, pero yo te aseguro que no hay una migración de personas a Alemania en la misma proporción. Es más, Alemania que acepte de cualquier país la misma proporción que nosotros tenemos, en términos porcentuales. Nosotros somos 10 o 12 millones en un censo mal contado, lo que sea, y la cantidad de migrantes que tenemos en términos porcentuales es lo que queremos que Alemania, Francia, España, los países europeos acepten de África, de Asia, de Medio Oriente, de esos pueblos que están sufriendo consecuencias de hambruna, consecuencias de seguridad, producto de los estallidos de guerra. Provocado por ellos. Por ellos mismos. Admitan la misma cantidad que nosotros tenemos Provocado aquí por las potencias. Pero ¿por qué no admiten la misma cantidad proporcional? No, porque tú sabes que una cosa es el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, toda esa basura que tú oyes en los foros. Pero y hacer discursito y reportaje. Pero eso que lo ejerza otro, sí, no nosotros. Igual que eso mismo sucede con el cambio climático. No, el cambio climático, estamos preocupados. El cambio, la subida de la temperatura, si llegamos a los 2 grados, los mares, desaparecerán muchos territorios. Todo eso es bla, bla, bla y teoría. A la hora real de los conceptos de la reducción del consumo de energía y de la fabricación y de lo que está sucediendo con el cambio climático, los países industrializados son los primeros responsables. Pero cuando usted le dice, suspendan su producción energética a carbón, no, porque entonces se me muere la gente de frío, no. Además tenemos toda una industria, tenemos toda una cantidad de empleados que están viviendo en estos renglones, no, así no podemos. Pues entonces vámonos con la energía nuclear, que se ha determinado que su contaminación, no, la energía nuclear no podemos tampoco. No podemos, pues vamos a reducir. Generalizar, ¿no? Eso es un pequeño club. Vamos a reducir entonces la cantidad de movilidad que se está produciendo. Vamos a fomentar más el trabajo teledirigido a distancia. No podemos. Reducir la cantidad de vehículos, baja la productividad. Pues entonces vamos a reducir el número de vuelos, que los aviones son de los principales consumidores. No, tampoco podemos, porque nuestra gente tiene que seguir viajando a vacacionar, especialmente al Caribe. Y la conexión aérea. La conexión aérea. Además, afectamos la industria. Y la fabricación de aviones. Y siempre se va a encontrar la excusa perfecta para no cumplir. Y entonces te dan la receta, te dicen, no, mira, tú tienes que controlar la droga en tu territorio, tú no puedes seguir permitiendo que a mi territorio llegue droga o sustancia prohibida desde tu territorio en los vuelos. ¿Qué está pasando contigo? Tú eres una nación fallida. Certificado. Mira, que no está haciendo lo correcto. No están haciendo lo suficiente para evitar. Hay que evitarlo. Lo desertifican. Sí. Porque todo comercio... Ellos tienen el derecho de dar y quitar certificados. Todo comercio tiene una dualidad interesante. Tiene que haber un productor y tiene que haber un mercado que consume. Es que el comercio nomás es oferta y demanda. Y tiene que haber... No hay otro componente. Tiene que haber en ese mercado un tráfico que se produce. Entonces, ¿en qué renglón está usted? O usted controla el mercado, o usted controla la producción, o usted controla el tráfico o la comercialización. Nosotros ni producimos y el consumo nuestro se ha fomentado en los últimos años, dirigido por las mismas personas en las cuales se ha desarrollado el gran mercado. Claro, o sea, controlen su mercado si usted quiere. Antes le pagaban en dinero a los... Y ahora le pagan... A las conexiones en los países. Y ahora le pagan en naturaleza. Ahora le dejan una... ¿Qué significa pagar en naturaleza? O que en vez de dinero le dejan droga. Le dan droga. Pues entonces, véndanlo ustedes. Véndanlo ustedes allá y arreglen su problema. ¿A quién estamos favoreciendo? ¿A quién estamos afectando? En definitiva, le estamos sirviendo al diablo. Vamos a la pausa.
El ministro de Hacienda, que pronto se va a llamar ministro de Economía y Hacienda, José Manuel Vicente, que sus amigos y relacionados llaman Hochi, estuvo como orador en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio y dijo muchas cosas relacionadas con la inminente reforma fiscal. Dice que ahí él dijo algo que a mí como que no me cuadró, o sea, no, como que no encaja bien. Porque él dice que después de que se apruebe la reforma fiscal, le van a entrar a la elevación. Y que las agencias de recaudación le van a entrar con todos los hierros, como decimos popularmente, a elevación, que van a procurar que todo el mundo pague los impuestos como debe ser. Pero ¿por qué después de la reforma? ¿Por qué no hacen eso ahora? Porque eso es una labor prácticamente policíaca. La labor de el cobro de los impuestos, que tenemos una de las tasas de evasión más elevadas que puede existir en América entera, se debe a las distorsiones propias de lo que es las diferentes escalas en que se divide el pago de impuestos en República Dominicana. Ese es el argumento para no pagar. Ese es el principal argumento para no pagar. Pero es un argumento. Pero es un argumento muy válido. Porque válido no, es una excusa, más bien. Y que el Estado tiene que regularizar. Si el Estado logra de una manera que este consenso de la reforma fiscal, el ITEVI, por ejemplo, que está en un 18%, pero tú tienes productos que tú te lo tienes supuestamente exento de pago de impuestos. Si eso se regulariza total y se pone un solo pago total a todos los sectores, digamos de un 10 o un 12%, reduciéndolo, yo te aseguro que mucha gente tendría la facilidad de poder pagar, porque ahí vienen también las propias distorsiones. Es que el mecanismo policial de los impuestos en el país solamente persigue al que paga y a los chiquitos que pagan. Porque los grandes tienen la forma de lograr evadir. A final de cuentas, los grandes lo que son es agentes de retención de los productos de consumo que el público paga en impuestos. Bueno, es así. Es que es más fácil cobrar al que ya está establecido, el que está vigilado, que tiene una maquinita que le llaman, ¿cómo que le llaman? Punto fijo. No. Los puntos fijos de pago de impuestos. Tiene una máquina. Las impresoras fiscales. La impresora fiscal. Es más fácil tú ir a cobrar al que tiene una impresora fiscal, que no tiene vía de cómo evadir los impuestos, a tú elaborar una estrategia de cobro que implica incluso estrategia impositiva, o sea, inteligencia impositiva y todas esas cosas. Es más fácil tú cobrar tranquilamente lo que te cae. Todo el mundo sabe, porque lo han dicho los que manejan el tema, que el ITEVI tiene una evasión de más de un 50%. Lo que significa que ese evasor es un ladrón doble. ¿Por qué? Porque me roba a mí que yo le pagué. Tú le pagas el ITEVI y él no lo paga al Estado. Entonces le roba al Estado. Ese es un ladrón doble. Pero hay muchos ladrones light, porque también cada vez que usted compra un producto de lo que tiene ITEVI, la empresa, digamos, usted compra una cerveza y esa cerveza tiene un ITEVI, entonces el agente de retención es la empresa que lo comercializa y la fabrica, que retiene ese dinero a veces 2 y 3 meses, que es un concepto de financiamiento interno, en la cual usted cree que cuando son 10 pesos no hay problema. Ahora, cuando usted está manejando 2.000 millones de pesos en venta mensual de un producto y usted le aplica el 18%, usted se está llevando
1.800 millones, como que 180 millones que son del Estado, y usted los retiene 2 meses sin pagarlo, es una forma de usted autofinanciarse con el dinero del Estado también. Pero yo venía escuchando en el Super 7 el vicepresidente ejecutivo del CONEP, y él decía, hablando justamente de esto, que él decía que el 74% de los recursos fiscales que capta el Estado lo pagan las grandes empresas. Y ahí volvemos al tema de que es muy fácil tú cobrarle al que tiene una impresora fiscal. Y eso no es verdad. Lo paga el público a través de las grandes empresas. Espérate. Son agentes, en unos casos son agentes de retención para el ITEVI. En otros casos son agentes de retención para el impuesto sobre la renta que le descuentan a sus empleados y tienen que pasarlo. Pero además son tributarios grandes porque tienen que liquidar el impuesto sobre la renta de sus operaciones cada año. A eso que se refiere. No es a la cadena de que le retiene a uno y lo transfiere. No es a eso. Pero volvemos al caso de por qué hay que esperar a la reforma fiscal cuando se puede hacer eso. Se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Se puede tratar de cobrar impuestos a los evasores y procurar también la formalización de un sector ampliamente informal, o sea, un sector no, un segmento de que hace actividad productiva que es informal, porque la informalidad también es casi una presión, es casi una obligación, porque si se formaliza, le viene la espada de los impuestos. Entonces la gente teme a formalizarse y no crece. Si no se formaliza, el que no está formal, su campo de acción, espacio de crecimiento es muy limitado. Mira, porque es que también tú tienes que crear los incentivos. Aquí hay sectores, aquí no se puede hablar, por ejemplo. Va a seguir hablando de incentivos cuando debe quitarlo. Mira, aquí no se puede hablar, por ejemplo, del sector bancario porque está prohibido por una propia ley. Pero no se puede hablar del sector bancario. Lo que tú no puedes difamar al sector bancario. Difamar al sector bancario. El sector bancario de nuestro país tiene una condición muy especial en la cual usted informa cada año, como lo hacen ellos, sus operaciones. Aquí los bancos te informan que dice que tienen una ganancia de capital que ronda entre un 30 y un 50%. No, tanto no. Bueno, busca las informaciones para que tú veas que rondan por ahí. Un 30, un 35, perfecto. Si tú tomas la operación natural de lo que era el modus operandi del dinero del prestamista, era de un 20%. Su estatus, un 20%. Ahora, ¿cómo una institución financiera o bancaria, utilizando el dinero como mercancía, puede obtener unos beneficios que ronden esos montos? Pero es que no son esos montos, eso es una exageración tuya. No son esos montos. Pero busca los informes que ellos hacen periódicamente. Esos niveles de utilidades no lo dan ni la droga siquiera. Tú estás loco. Ellos te informan eso en la prensa y te dicen que ganaron un 30, un 35 y se queda todo igual. Te informan montos. Pero cuando tú haces los cálculos, nos ganamos 20 mil millones. Sí. Bueno, pero ya eso tú que eres curioso. Que bueno, pero anda por ahí rondando. Entonces, la única manera en que por encima de un 20% se logra obtener esos beneficios son estafando, especulando y engañando a sus clientes y a sus operarios de sus servicios. El banco es una actividad comercial lícita. Eso es lícito. Además, tiene que ganar, tiene que tener utilidades, si no quiebra. Hay que decir que los italianos han sido unos genios en eso y el Imperio Romano. Crearon las 3 instituciones más sólidas que tiene el mundo: la iglesia, los bancos y la prostitución, que es mucho más vieja que ellos. Y fueron los romanos que crearon la iglesia. Adelante, Houston. Yo creo que debemos despedirnos, Nelson. Salud. Muchas gracias, amigos televidentes. Duerman bien. ¿Tú te acuerdas?